totalmente. Y eso no se lo iba a llevar ninguno, ¿no? Esto no. Ah, digo, ¿eso qué es? La gente del gentío. Bueno, empezamos que vamos un poquito tarde. El bautismo de Jesús. La Navidad no termina con la Epifanía, con los Reyes Magos, sino que termina con la fiesta litúrgica del bautismo de Jesús. Y este año se ha visto muy claro porque el sábado hemos celebrado la Epifanía y el domingo hemos celebrado el bautismo del Señor. Entonces el bautismo es como una bisagra que pasa del tiempo de Navidad al tiempo ordinario. ¿Vale? O sea que no hay que ir a Belén hasta que no pase el bautismo del Señor. Adiós. Pues el día 7. ¿Es el Jordán? Ese es Jordán y la foto es mía. Anda, que estaba allí. Y no voy a hablar más de Y proclamaba. El que proclamaba es Juan el Bautista, ¿vale? Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Este es el Evangelio de Marcos, que es el primero. Si leemos el bautizo del Señor en Mateo y en Lucas, cambia un poco. Y Juan también lo tiene. El bautizo del Señor lo tienen los 4 evangelios. O sea que es muy probable que fuera y que Juan lo bautizara. El bautizo que le hizo Juan a Jesús no es el bautizo cristiano. El bautizo que recibió Jesús por parte de Juan no es el bautizo cristiano. El bautizo cristiano vendría después, una vez que ya está fundada la iglesia. Claro. Pero el bautizo que recibe Jesús no es el bautizo cristiano, es el bautizo que hacía Juan, que era para el perdón de los pecados. Juan bautizaba con agua. Por eso dice, detrás de mí viene el que es más fuerte, yo bautizo con agua, pero él bautizará con Espíritu Santo. Pero es importante entender que el bautizo de Jesús no es el bautizo que después, más tarde, ya Jesús mandaría a la iglesia, a los apóstoles. Es el bautizo de Juan. Que es un bautizo carismático. Pero no es carisma, tiene un carisma. Que ahora vamos a ver un poco qué significa porque es muy importante. Que se le llame bautista no es correcto porque Juan se dedicaba a bautizar, pero es el precursor. Él es el precursor del Mesías, ¿vale? Entonces lo que proclamaba, el mensaje de Juan es un mensaje muy fuerte y muy importante. Ella iba proclamando, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, evidentemente Jesús, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Eso es una expresión de, porque quien desataba las correas eran los esclavos. Entonces ni siquiera él se siente esclavo del que viene detrás de él, de lo grande que es el que viene detrás de él. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. El que lo vio es Jesús. Está hablando de una experiencia espiritual de Jesús. Se oyó una voz desde los cielos: Tú eres. O sea, él no es, si lo leemos en Mateo, por ejemplo, el que oye la voz, o sea, el que ve rasgarse el cielo es Jesús, pero la voz dice: Este es mi hijo. Se lo está diciendo a quien está allí. Eso es Mateo. Pero en Marcos, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Es una experiencia espiritual del propio Jesús, personal. Por eso he escogido el Evangelio de Marcos.
¿Por qué hay diferencia en diferentes evangelios? Porque ellos están explicando a su comunidad, que son diferentes necesidades, la experiencia de Jesús y lo hacen desde distintos puntos de vista. Cuando el evangelista quiere expresar la experiencia que vive Jesús, a ver, Jesús tiene que hacer un discernimiento en su vida. Él se sabe que es el Hijo de Dios. Pero ese saber que es el Hijo de Dios es un discernimiento que ha hecho a lo largo de su vida, que ahora lo vamos a ver. Pero el evangelista, para expresarlo, ¿en qué se basa? Porque los evangelistas no estaban, los discípulos no estaban cuando el bautismo de Jesús. Entonces se basan en las escrituras, en la antigua escritura. Entonces, el versículo 10 hace referencia a Isaías 63. Ojalá rasgase el cielo y descendieses. Utilizan las palabras del Antiguo Testamento, que era su Biblia en aquella época, para expresar que Jesús, cuando estaba bautizándose en el Jordán, sintió que el cielo se abría y descendía. Que el cielo se abría es que se quita la diferencia entre cielo y tierra, ¿vale? Es lo mismo veremos en la Pasión cuando Jesús muere y el velo del templo se rasga. Es quitar la diferencia que había entre Dios y los hombres. Se oyó una voz desde los cielos: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. En Salmo 2, voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Siempre la palabra de Dios, los salmos, que son oraciones muy antiguas, que los judíos rezaban y cantaban. Por eso nosotros en las misas seguimos manteniendo el canto del salmo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, el Mesías, entonces tú eres mi hijo. Los evangelistas utilizan la Sagrada Escritura. Pero si hay una que es importante en Isaías 42.1, que es el siervo de Yahvé. ¿Os suena la expresión el siervo de Yahvé? Siervo, pero no el siervo de servir, ¿vale? El siervo de Yahvé viene de aquí. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. Si recordáis la segunda formación que dimos, no la de este curso, sino la anterior, la lectura que hace Jesús en la sinagoga de Isaías es esta: el Espíritu del Señor está sobre mí, está basado aquí. Hay dos personas muy importantes en la vida de Jesús que va a ayudar a su discernimiento: su madre María y el Bautista. Nosotros de la vida oculta de Jesús no sabemos, pero sí sabemos que no era un judío normal, porque ya con la edad que tenía, un judío estaba ya más que casado y tenía hijos. Entonces él seguía manteniéndose con su madre. Ya es una vida un poco rara. De María aprende la dureza de la vida, porque ellos viven en una aldea, en Nazaret, son pobres, no tienen tierra, no tienen heredad, y aprende a vivir la dureza de la vida y sobre todo a comprender cómo sus conciudadanos sufren. Y él entiende ese sufrimiento porque lo vive. Y de Juan, Juan era un terrorista. Juan decía que Israel no se podía salvar, que lo único que le quedaba a Israel era la perdición. Entonces, el único camino era convertirse a Dios. Convertirse significa volver la mirada, cambiar de acera, cambiar completamente de pensamiento, cambiar de vista. Eso es convertirse. Entonces, el bautismo de Juan es para el perdón de los pecados, es decir, reconocer la soberanía de Dios, que el único que puede salvar al pueblo es Dios, y lo tengo que hacer reconociendo que soy pecador. Pero el pecado para un judío no es como nosotros lo entendemos. Ellos tenían el sentimiento colectivo, o sea, el pecado de uno era el pecado de todos. Tienen ese sentimiento colectivo. Por eso Jesús, al encarnarse,
se hace hombre, similar a todo, igual que a todo hombre, similar al hombre, menos en el pecado. Es decir, Jesús sufre si hay pobreza, si no hay que comer en su casa, si está viendo que la enfermedad del vecino y se muere, todo eso lo sufre. Que sea Dios no significa que no sufra todas esas cosas. Entonces él va aprendiendo, porque lo vive, el sufrimiento de su pueblo. Y entiende que Juan, o sea, él entiende la llamada de Juan, y que se bautice significa que él está de acuerdo con esa forma de ver al pueblo de Israel que tiene Juan. Le va a ayudar en su discernimiento. En los evangelios no ponen que Jesús bautizara. Marcos, por ejemplo, en el evangelio de Marcos no indica que Jesús bautizara. El evangelio de Juan sí. No Jesús, sino sus seguidores. Hasta que pasa un momento que fue un momento muy difícil para Jesús, que fue cuando matan a el Bautista. Eso fue un momento también decisivo de Jesús, de empezar a predicar el reino de Dios. La diferencia es que Juan predica el castigo, que hay que convertirse, porque si no, no nos vamos a salvar. Y Jesús se centra en el reino de Dios, el reinado de Dios. Para Jesús el reino de Dios es muy, muy importante. Lo quería poner tal cual porque me parece interesante. No podemos abordar el modo en que Jesús se comprendió a sí mismo. Es que Jesús se tuvo, estas imágenes del niño Dios cuando nace ya bendiciendo, ¿no? Jesús se tuvo que conocer, se tuvo que aprender, se tuvo que decir qué es lo que Dios quiere de mí, ¿vale? Eso es un camino de toda la vida, pero esto nos está también llamando a nosotros, qué es lo que Dios me tengo que conocer, qué es lo que Dios quiere de mí, porque nosotros somos todos hijos de Dios. El modo en que Jesús se comprendió a sí mismo sin ver su relación con el Bautista en tres aspectos fundamentales. El impacto que produjo en Jesús la visión que Juan tenía del mundo de cara a la acción de Yahvé. Para Juan el Bautista, Dios iba a actuar inminentemente. Por eso llamaba al bautismo rápido. O sea, Juan es el precursor porque él tiene ya esa intuición de que el Mesías va a llegar. Y a las condiciones en las que se encontraba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se encontraba en una situación socioeconómica mala. Herodes era muerto, se divide el terreno entre sus tres hijos, los tres hijos no son buenos gobernantes, de hecho uno de ellos tiene que quitar y poner al procurador romano, que es Pilato, porque no sabe gobernar, y la pobreza, y después también la carga del templo, que también tiene asfixiado al pueblo. El pueblo pasaba mucha necesidad. Las expectativas apocalípticas. Apocalipsis significa revelación, ¿vale? Entonces es una época en la que hay ya muchas expectativas de revelación y sobre todo la de Juan, que afectan a Jesús en su comprensión de salvación y la historia. Es decir, el mensaje que Juan lanza ayuda a Jesús a comprender la historia de Israel y a ver cuál va a ser su mesianismo, cuál va a ser, qué es lo que Dios quiere que sea su forma. Me estoy explicando cómo Dios quiere que sea su mesianismo. La praxis que Juan inicialmente practicó Jesús genera un proceso de discernimiento sobre el tipo de mesianismo que Dios espera de Jesús, ¿no? Que esto es lo que he comentado. Actualmente Juan dice que los discípulos de Jesús bautizaban hasta que llegó y mataron a Juan el Bautista. Juan el precursor. He puesto esta imagen para que veáis a la derecha del Jordán, digamos que hay valle y a la izquierda no está el desierto. Cuando Jesús va al desierto siempre es a la izquierda, ¿vale? Que está el desierto de Judea. Y los meandros que tiene y Dios. Donde pone Mar Muerto, un poquito más arriba, cuando te mira el Mar Muerto, ahí seguramente es donde bautizaba Juan. Pero bautizaba en el lado oriental. ¿Por qué? Es que el mensaje de Juan es muy importante, porque el pueblo de Israel estuvo 40 años andando por el desierto, y donde pone el Mar Muerto, un poquito más arriba, está el Monte Nebo, que según la tradición ahí muere Moisés. Moisés ve la tierra prometida, pero no la pisa. Entonces,
El pueblo de Israel, ya una vez que muere Moisés con Josué, que es el primero que lleva todo lo que es el pueblo de Israel, cruza por ahí y va a Jordania, que es la primera ciudad, digamos, que conquista. Pues en ese enclave es donde Juan se pone. ¿Para qué? Para volver como otra vez a recuperar el hecho de cruzar el mar, el río Jordán, para entrar en la tierra prometida, en la nueva tierra prometida, porque hay que volver otra vez a los orígenes, porque el pueblo de Israel, como no es fiel a Dios, Juan decía que estaba destinado al castigo, que por eso era muy importante convertirse. Por eso digo que el bautizo de Juan tiene mucho carisma, muy carismático, porque tiene un mensaje muy fuerte y que ayuda mucho a Jesús a su conversión. Bautizaba a la orilla oriental, prepara al pueblo para una fe inminente de Dios y reconocer la soberanía de Dios. Es muy importante, ¿no? Solamente Dios puede salvar al pueblo, no nos va a salvar el Imperio Romano, ni nos va a salvar el templo. Reconocer la soberanía de Dios. Y bueno, para que el judío el sentido del pecado es colectivo y socioestructural. A mí me explicaron una vez que si tú en una piscina tiras una pelota en una esquina, todo el agua se mueve, ¿no? Bueno, un poquito para ese sentido. Los pobres de Yahvé. A ver, lo que voy a explicar ahora es, no todo el mundo es una teoría, una teología, pero que es una posibilidad, ¿vale? A mí me gusta, por eso lo digo, yo estoy de acuerdo con ella, pero puede ser que haya biblistas o teólogos que no, ¿vale? Que son los pobres de Yahvé. Es simplemente una pincelada, no quiero tampoco entrar mucho en ello, porque ya te digo que hay biblistas que sí y hay biblistas que no. Los pobres de Yahvé, el pueblo fiel, digamos, el pueblo ya cuando se instala después del encierro, que vuelven, hay muchos problemas. La reconstrucción fue muy complicada para el pueblo de Israel. Siempre se habla de un resto fiel a Yahvé. Un resto fiel a Yahvé no es más ni menos que ponen toda su confianza en Dios. No tienen nada, no tienen tierra, no tienen herencia, no tienen heredad. Lo único que tienen es a Dios. Ponen su confianza en Dios. Entonces, María y José serían de esta mentalidad. ¿Por qué podemos decir que María y José? Pues por la forma de rezar de la Virgen. La educación de un niño judío hasta los 12 años es responsabilidad de la madre. Entonces, quien enseñaría a rezar es la madre, es la Virgen. En Lucas 8, cuando Jesús está predicando y le dicen, tu madre y tus hermanos están fuera, y Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Pues los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Eso es un elogio a su madre, porque él está hablando a la familia, ¿no? Mi madre ha escuchado la palabra de Dios y la pone en práctica. Y ella enseña a Jesús a escuchar la palabra y a ponerla en práctica, aparte de que Jesús vive la carga, la problemática, la carga de problemas que tiene su pueblo. Exacto. Y desde el inicio de su vida pública, Jesús se identifica con los pobres de Yahvé. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Esto es lo que he comentado antes de la sinagoga. Porque me ha enviado a evangelizar a los pobres. Él está. En época de Jesús, el mesianismo, Jesús podía haber tirado por muchos caminos. Podía haber tirado por un mesianismo triunfal. Yo soy el Mesías, yo tengo el poder. Se podía haber tirado por un sacerdote del templo. Podía haber tirado por, igual que los mesías guerreros, por los celotes. Él tuvo que hacer mucho discernimiento de muchos movimientos que había en su época, ¿vale? Pero por lo que Jesús dice, él opta por la no violencia, ¿vale? Y esto lo he puesto porque me gusta mucho. Es un escritor, Jesús no fue cristiano, sino judío. Él no predicó ninguna fe nueva, sino que enseñó a cumplir la voluntad de Dios. Dicha voluntad se encontraba tanto para él como para los judíos, y la ley y en las escrituras. Sin embargo, él señaló otro camino para cumplirla, distinto al de los judíos piadosos y a lo que los líderes religiosos oficiales consideraban como el correcto y que cumplían escrupulosamente. Jesús fue judío, lo que pasa es que él lo entendía diferente a como los fariseos, pero él fue judío. El cristianismo no nace hasta que no llega el Espíritu Santo, por eso la iglesia dormida. Pero Jesús es judío.
una lectura de Isaías, los humildes y los pobres buscan agua, pero no hay. La lengua se les secó de sed. Yo, Yahvé, le responderé. Yo, Dios de Israel, no lo desampararé. Bueno, lo que tú también porque viene mucho con nuestra hermandad, no lo desampararé. Me refiero, todas estas lecturas de Isaías es lo que la Virgen rezaba, lo que se rezaba en la época. Ellos cogen por eso son los pobres de Yahvé, porque ellos no tienen nada, solamente tienen a Dios. Entonces, esa espiritualidad Jesús la va aprendiendo de su madre. Son marginados, viven en los márgenes, viven en aldeas, de verdad no tienen nada. Cuando digo que no tienen nada es porque no tienen nada. Otro salmo, porque Yahvé se complace en su pueblo, adorna de salvación a los humildes, a los pobres, los anaos se llama, adorna de salvación a los humildes. Esas palabras son muy bonitas y tienen un mensaje muy fuerte. Es que quizá para que nos llegue la salvación tendremos que ser humildes. Pero si estamos en que nosotros tenemos la razón, que ellos no nos puede llegar la salvación. El sentimiento de humildad. Y condena a los soberbios y poderosos. ¿A qué nos suena esto de soberbios y poderosos? Al Magnificat. Es que cuando la Virgen proclama el Magnificat, viene de ahí. Viene de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento. O sea, es que en el Nuevo Testamento está reflejado todo el Antiguo Testamento. Es esa espiritualidad. Por eso decimos que la Virgen tenía la escritura de pobre de Yahvé, porque en su oración, en su forma de orar, se expresa esa pobreza. Y María, no lo he puesto porque no quiero tampoco, bueno, el cántico de Ana, la madre de Samuel. Samuel, que ahora está sonando mucho en las escrituras. Samuel es el último juez y el profeta, ¿vale? Samuel fue el que ungió rey a Saúl y después a David, al rey David. Fue Samuel. Pero la madre de Samuel es Ana y, para variar, es estéril, pero no recibe la visita de Dios, no recibe una anunciación. Por ejemplo, la madre de Sansón sí recibe una anunciación de que van a hacer Sansón. Hay dos anunciaciones en la Biblia, la madre de Sansón y, bueno, Agar también, y la Virgen. Pero la anunciación de la madre de Sansón y la Virgen son muy parecidas. Pero Ana va al templo y se pone a llorar porque ella tiene un hijo y le dice a Yahvé, si tú me das un hijo, yo te lo voy. Es Nazir, vaya por Dios. Se llama Nazir, que es consagrado al templo. Es decir, Ana le está prometiendo a Dios que si le da un hijo ya lo va a consagrar al templo. Nazir, Sansón es un nazir, por eso tiene el pelo largo, porque no se pueden cortar el pelo, porque la fuerza de Sansón es porque tiene el pelo largo. Los nazir no se cortaban el pelo. Por eso Dalila, cuando le corta el pelo durmiendo, se dice que Sansón pierde la fuerza, lo que pierde, digamos, es pertenecer a Dios. Pero bueno, se vuelve a dejar crecer el pelo y no es mayor problema. Pero un nazir, que hay personas que confunden nazir con nazareno, pero un nazir es consagrado a Dios. Un hombre que no se puede casar, que está consagrado a Dios. Y hay un cántico de Ana que se llama el prototipo del Magnificat, que si se lo leemos, es el Magnificat. Es muy bonito. Es cuando ella ya se queda embarazada, cuando ya tiene a su hijo, el canto de júbilo, el canto de alegría, es el cántico de Ana. Y es un salmo de la época monárquica que expresa la esperanza de los humildes y evoca al rey y Mesías. Los que le gustan esta teoría dicen que Jesús cree en un Dios creacional. Por eso Jesús utiliza muchos elementos de la creación. Utiliza parábolas de la tierra, la semilla que cae en tierra. Utiliza, aparte de lo que aprende de María, del pan y demás, de lo que ve, de su padre también, porque ya vimos cuando vimos a José, de ir al corazón de la ley, de ser justo, más justo que la ley, de ir al corazón de la ley, pero Jesús utiliza mucho la creación, y cuando utiliza mucho la creación está yendo a la fe de Abraham. Abraham, el padre de la fe, que fue el que creó en Dios, pidió un hijo, y cuando le dijo de la promesa, que es Isaac, cuando le dio al hijo de la promesa, muy bonito, porque en el capítulo 12 de Génesis, Dios le dice a Abraham que va a ser padre, que va a ser una descendencia más grande que las estrellas.
En el 12. En el 15 ya le dice a Abraham, oye, mira que me prometiste un hijo, pero que yo no tengo todavía descendencia. Me va a heredar una esclava. Y Dios le dice, no. Te va a heredar tu mujer, Sara, que es lo que yo te he prometido. En el 17 ya como que se enfada un poco. No, en el 15 se enfada y en el 17 ya nace Isaac. Me puedo confundir un poco en los capítulos. Pero en el 22 es el sacrificio de Isaac. Es decir, Dios le promete un hijo, que es el hijo de la promesa, y en el capítulo 22 Dios le exige al hijo. Y cuando va a poner el holocausto, le dice a Abraham al hijo, porque claro, Isaac le dice, papá, vamos a poner un holocausto, pero ¿dónde está el cordero? Entonces le dice a Abraham, Dios proveerá. La fe en Dios. Por eso la fe de María y de Jesús es muy cercana a la fe de Abraham, que siempre pone su vida a la escucha de la palabra. Y vamos a dar un pasito más. Hombre, vamos a dar un pasito más. Nos vamos a ir a una lectura de San Pablo, que el año pasado cuando hicimos el Vía Crucis de la Junto con las dos hermandades, es la oración que puse para el final del Vía Crucis, ¿vale? Se rezaron las 14 estaciones y al final del Vía Crucis siempre se hace una oración y yo puse el himno a los filipenses, entonces se le conoce como el himno a los filipenses. ¿Por qué? Ahora parece que no tiene mucho que ver, pero vamos a ir. Esto lo acabo de estudiar, de la asignatura que estudié el semestre pasado. ¿Es de Francisco? No, Francesco empecé allí con él. El profesor es Francisco Ramírez Cuello y es jesuita. Y la traducción es de él, ¿vale? Es una traducción en griego que es de él. Si lo leemos en nuestra Biblia es una traducción diferente, pero yo la voy a poner porque él lo traduce directamente del griego, porque Pablo escribía en griego, la traducción de un griego para que entendamos bien los términos. El cual se está refiriendo a Jesús, existiendo en apariencia morfe de Dios. Morfe es la forma, es decir, que Jesús existía en forma de Dios. Pero no solamente en forma, sino que era Dios, porque parece que puede ser un poco como hereje, pero no en forma, sino que era Dios. ¿Y qué significa en apariencia morfe? Que utiliza el verbo morfe, sino que San Pablo, que viene de una retórica griega, los atributos divinos para los griegos que era ser Dios para un griego, la mitología griega que es la inmortalidad, la no enfermedad, la felicidad, el poder. Entonces, eso es ser Dios para una mentalidad griega y para una mentalidad romana también. El cual, existiendo en la apariencia, o sea, siendo Dios, que puede tener todos los atributos divinos, no interpretó que ser igual a Dios, no interpretó que eso de lo que disfrutaba, de lo que tenía, y aquí utiliza Pablo un verbo muy raro. Arpa, no. El cual provecho propio es como arpía. Eso viene la palabra nuestra, arpía. Una arpía es lo que yo cojo para mí, lo que yo me agarro para mí. Entonces, es decir, el cual existiendo en la apariencia de Dios, en forma de Dios, no interpretó que ser Dios es coger para provecho propio esos atributos divinos. ¿Vale? Sino que se vertió a sí mismo. Bueno, yo no sé, todavía el griego no. Que verterse a sí mismo, sino que él interpretó, que él aprendió que ser Dios era verterse, pero no verterse de vaciarse, sino de darse. ¿Vale? Darse a sí mismo. Tomando apariencia, otra vez morfe, de esclavo, a nosotros nos puede parecer chocar la expresión esclavo. Para Pablo, el hombre es esclavo del pecado y de la muerte. Somos pecadores y el pecado no es más que el pecado y muerte. Entonces, Jesús, al encarnarse, al hacerse hombre, se hizo igual que todos los hombres, menos el pecado. Pero él
Él sufría la enfermedad, él sufría el no saber todo. Jesús tuvo que, por eso lo estoy poniendo, porque Jesús tuvo que aprender, de hacer un discernimiento, de saber quién era él y cuál es su cometido, cuál era la voluntad de Dios para él. Naciendo a semejanza de los hombres, es decir, como un hombre, y siendo reconocido en su figura. Shema. Shema es Shema. Sí, pero el Shema no es Shema es el esqueleto, lo que forma la estructura, digamos, la estructura. Tomando apariencia de esclavo, naciendo a semejanza de los hombres. El término Shema es esquema, el esquema, es como un esquema. Es decir, que Jesús experimentó todo lo que experimentó el hombre. ¿Qué experimentamos nosotros? El dolor, el sufrimiento. ¿Cuántas personas dicen, es que estoy pasando, pero es que Jesús pasó por eso? Y si no lo pasó, lo vio a alguien pasarlo. Comprendía, nos comprende, porque ha estado en nuestra propia piel. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta una muerte y una muerte de cruz. Su entrega, su darse, su vaciarse, fue un vaciado de toda su vida que le llevó a la muerte, porque Jesús fue toda la vida el entregarse a los demás y fue vaciado hasta la muerte. Y él sabía que esa forma de vida le podía llevar a la muerte, y de hecho lo hizo. Es decir, que este Jesús que descubrió que ser Dios no es aferrarse a los atributos de la eternidad, sino que ser Dios es verterse y hacerlo al máximo, hasta el extremo, a ese Dios, a ese hombre es al que el Padre nos dice, este soy yo. Dios es esto, yo soy Él. Esa forma de ser, Dios lo exaltó al lugar más alto. Como consecuencia, Dios lo exaltó al lugar más alto y le otorgó el nombre, que el nombre está en mayúscula, significa el nombre, los judíos decían Yahvé, pero no pueden pronunciar el nombre de Dios, entonces le dicen el Señor, que en griego es Kyrios. Por eso Kyrios, cuando nosotros cantamos Kyrios, tiene nosotros que perdemos mucho pero tiene es muy fuerte la palabra Kyrios, el Señor. Entonces, como consecuencia, Dios lo exaltó al lugar más alto y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todas rodillas se doblen, y los seres celestes y los terrestres y los subterráneos, para que toda lengua reconozca abiertamente que Cristo Jesús es el Kyrios, el Señor. Tú explicas todo eso, yo lo entiendo, pero eso hay que estudiarlo. Es que es una pena. Mira, que te escucho, te comprendo, pero esto asimilarlo y aceptarlo y más que aceptarlo, llevarlo dentro, afrontarlo de verdad, como eso cuesta mucho trabajo. Esto hay que volver a releer la lectura y evidentemente Que tú has llegado ahí, esto es difícil. Yo cuando terminó la clase tuve que hacer decir, porque yo lo he resumido mucho, que lo he hecho en 10 minutos, 5, no sé cuánto. Esto es muy difícil, pero es el misterio de Dios. Es que nosotros decimos Dios se encarna, pero es que no comprendemos lo que significa que Dios se encarne. O cuando decimos, ay, es que estoy sufriendo, es que Dios sabe lo que tú estás sufriendo. Únete a Él. Es que el discernimiento de Jesús nos invita a nuestro propio discernimiento. Y si Dios, que puede tener todos los atributos de eternidad, de no sufrir, lo hizo, nosotros tenemos que imitar en ese verterse, en ese darse. Y Él lo hizo hasta el extremo. Entonces me parece muy bonito la forma de verlo de Pablo. Que Pablo tiene una teología muy bonita.
Y es una pena que la traducción en español no se entiende. Es muy bonito el himno de los filipenses, tiene mucha fuerza, es muy bonito, pero cuando se pierde el sentido. Pero ya lo comprendemos para cuando hagamos otra vez el Via Crucis, ya lo escuchemos y entendamos la fuerza de las palabras. Bueno, esta era mi información. Muy bien.